Hablaremos de la sentencia C-233 del 2021, sentencia presentada por el abogado Alejandro Mata y su coautor, el señor Daniel Porras, en la ciudad de Bogotá. Esta demanda fue buscando la impugnación del artículo 106 de la Ley 599 del 2000 del Código Penal colombiano, donde se tipificaba el delito de homicidio por piedad o muerte piadosa, en el que en su aparte reza: el que matare a otro por piedad incurrieron en delito hasta 54 meses, donde dentro de este hablaba de tres aspectos o tres requisitos, que estaba que el paciente estuviese en una etapa terminal. De ahí que los demandantes argumentaban que este artículo era excluyente y vulneraba algunos derechos y principios constitucionales, como era el derecho a la muerte digna y el de la igualdad, considerando el desconocimiento total del artículo de la muerte digna para aquellas personas que tuvieran una enfermedad y que no hallaran posibilidad alguna de alivio hacia el futuro, siendo esta una enfermedad extrema que estuviese viviendo los pacientes. De esta manera, el paciente veía vulnerados los principios de solidaridad y de dignidad humana, por lo cual ellos argumentaron o presentaron 5 cargos, 5 cargos de vulneración a los derechos, como era el derecho a la igualdad, a la integridad personal, al desarrollo de la personalidad, a la solidaridad social y a la dignidad humana. Con esta demanda nos conlleva a hacer una remembranza de la demanda hecha en 1997 por Carlos Gaviria, donde se hablaba o se empezó a hablar del derecho a morir dignamente y se abrió la posibilidad de crear regulaciones para que las personas pudiesen acceder a ese derecho. Hola, vamos a hablar de la demanda de inconstitucionalidad presentada por Daniel Porras Lemus y Alejandro Mata Herrera, de la cual la magistrada ponente fue la doctora Diana Fajardo Rivera. Esta demanda de inconstitucionalidad fue presentada contra el artículo 106 de la Ley 599 del 2000, que corresponde al Código Penal y el cual nos habla del homicidio por piedad, en el cual los demandantes establecen que viola los siguientes derechos encontrados en la Constitución Política Colombiana: derecho a la igualdad, artículo 13, derecho a la integridad física, artículo 12, derecho al libre desarrollo de la personalidad, artículo 16, principio de solidaridad, artículo 1 y 95, y la dignidad humana, que la vemos desde 3 puntos de vista, como principio, derecho y valor. La magistrada, en auto proferido el 30 de noviembre del 2020, inadmite la demanda por considerar que no cumple con los requisitos argumentativos previstos en el artículo 2 del decreto 2067 del 91 y por no satisfacer argumentativamente la cosa juzgada constitucional. Los accionantes presentan escrito de corrección dentro del término de ley, donde señalan que no puede predicarse existencia de cosa juzgada constitucional por las siguientes razones. Cuando se demandó el artículo 326 del decreto de ley 100 de 1980, que es el Código Penal anterior, se pedía la inexequibilidad del decreto por considerarlo una pena muy baja frente a los demás homicidios, y lo que se logró fue que se implementaran las razones en las que se podía aplicar. En la actualidad, lo que solicitaban era la eliminación del término estado terminal, dado que hay múltiples enfermedades graves que generan dolor y que terminan con la vida digna, sin ser catalogadas enfermedades terminales. Adicional, desde el pronunciamiento de la Corte Constitucional desde el 1997 hacia adelante, han habido diversas decisiones sobre el derecho a morir dignamente. Se han expedido resoluciones por parte del Ministerio de Salud y de Protección Social. Se expide la Ley 1733 de 2014 sobre cuidados paliativos. Se presentan más de 12 proyectos de ley en torno al desarrollo a morir dignamente. Y a nivel mundial hay avances profusos sobre esta normativa. Por lo anterior, no existe identidad de cargos en la demanda de 1997 y la actual. Finalmente, el 18 de diciembre del 2020, la magistrada admitió la demanda y decretó. Antes de tomar su decisión, realizó consultas técnicas a varias entidades, universidades, expertos, buscando una visión completa desde lo médico, lo ético y lo jurídico. El Colegio Médico Colombiano pidió eliminar el delito de homicidio por piedad, porque consideró que ayudar a morir no debe verse como un crimen, sino como un acto de compasión y de humanidad. Afirmó que los cuidados paliativos no siempre eliminan el sufrimiento y que obligar a una persona a seguir viviendo en condiciones de dolor extremo va en contra de la dignidad humana y del derecho a una muerte digna. La Universidad Nacional de Colombia señaló que el concepto de enfermedad grave
usado en la ley es demasiado vago y ambiguo, lo que genera confusión al momento de aplicar la norma. Propuso que el Congreso y la Corte lo definieran con mayor precisión. La Universidad del Rosario planteó que la Corte debía hacer una decisión condicionada, es decir, permitir que la eutanasia y el homicidio por piedad no solo en casos terminales, sino que también incluyeran las enfermedades graves e incurables. Además, analizó que cada persona tiene el derecho a decidir cuándo su dolor se vuelve insoportable. La Universidad del Externado, desde el punto de vista jurídico, sostuvo que castigar el homicidio por piedad viola los derechos a la dignidad y a la autonomía personal, porque el Estado no puede imponer una obligación de vivir a quien sufre de manera irreversible. También propuso armonizar los artículos 106 y 107 del Código Penal, ya que ambos regulan esta conducta y son relacionadas con el derecho a morir dignamente. El Ministerio de Justicia y el Derecho pidió que la norma se mantuviera vigente, argumentando que proteger la vida sigue siendo un deber de la Constitución. Señaló además que el delito de homicidio por piedad no es obsoleto, ya que había sido analizado en la sentencia 239 de 1997, donde se establecieron las condiciones para permitir la eutanasia de manera controlada. Buenas tardes. Hoy abordaré el problema jurídico planteado en la sentencia C233 de 2021, que gira en torno al artículo 106 del Código Penal colombiano, el cual penalizó el homicidio por piedad. La pregunta central es si esta norma desconoce la dignidad humana, especialmente en sus dimensiones de autonomía, integridad física y moral. La Corte Constitucional parte de una premisa fundamental. La dignidad humana no solo es un valor y principio rector del orden constitucional, sino también un derecho subjetivo. Desde la sentencia C881 de 2002 se ha entendido que esta dignidad se expresa en tres dimensiones: vivir como se quiera, vivir bien y vivir sin humillaciones. En este contexto, el homicidio por piedad plantea una tensión entre el poder punitivo del Estado y el ejercicio del derecho fundamental a morir dignamente. La Corte ha reconocido desde la sentencia C239 del 97 que esta conducta puede estar justificada si se realiza con el consentimiento libre, informado de la persona afectada y bajo condiciones médicas específicas. La Sala Plena concluyó que imponer a una persona el sufrimiento derivado de una enfermedad grave e incurable puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante. Por tanto, penalizar el homicidio por piedad en estos casos vulnera la autodeterminación y la integridad de la persona. La Corte reafirma que la dignidad humana exige respetar la voluntad de cada persona, incluso en el momento de su muerte. La Corte manifiesta que el derecho penal no puede desconocer el núcleo esencial de los derechos humanos: la autonomía para decidir sobre el final de la vida en condiciones de sufrimiento extremo debe ser respetada como expresión de la dignidad humana. Amplió el derecho a morir dignamente para incluir a quienes padecen sufrimientos intensos por enfermedades graves e incurables, aunque no estén en fase terminal de su enfermedad. Muchas gracias. Buenas tardes. Para finalizar, la Corte Constitucional en su sentencia C233 del 2021 resolvió declarar exequible el artículo 106 de la Ley 599 del 2000, bajo el entendido de que no se incurre en el delito de homicidio por piedad cuando la conducta cumpla con los siguientes presupuestos. El primero es que sea efectuada por un médico. El segundo es que sea realizada con el consentimiento libre e informado previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto. 3. Siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de una lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Y se amplió en esta sentencia a pacientes que no sean terminales. Dicha decisión está basada en el marco del respeto por la dignidad humana. No puede obligarse a una persona a seguir viviendo cuando padezca una enfermedad grave e incurable que le provoque intensos sufrimientos y ha adoptado la decisión autónoma y consciente de terminar con su existencia ante condiciones que él considera incompatibles con su concepción de una vida digna. Por último,
En su exhorto, la Corte Constitucional reiteró, como en otras oportunidades, al Congreso de la República el avanzar en la protección del derecho fundamental a morir dignamente, con miras a eliminar las barreras burocráticas aún existentes para el acceso efectivo a dicho derecho. Esto se considera un vacío normativo que se traduce directamente en una desprotección inadmisible del derecho de morir dignamente. Cabe aclarar que a la fecha, gracias a esta sentencia C-233 del 2021 y más recientemente a la sentencia T-445 del 2024, se ordenó al Ministerio de Salud modificar la resolución 971 del 2021, la cual establece el procedimiento para solicitar y tramitar la eutanasia en Colombia a fin de volver un poco más ágil y accesible a los pacientes que decidan solicitar su derecho y no enfrentarlos a una muralla legislativa y burocrática. Muchas gracias.